Buenos días con todos, mi nombre es Ana Sevilla y este es el curso de Historia Andina modalidad en línea. Hoy vamos a hablar del último módulo del curso, que es el módulo número 8, y se titula Movimientos indígenas y etnicidad. Así que comencemos. Hablemos un poco de qué dijo la Constitución ecuatoriana de 1830, o sea, la primera constitución de la República del Ecuador, en relación con las poblaciones indígenas. Aquí les voy a leer una cita. En el artículo 68 de la Constitución de la República del Ecuador de 1830, se establece que este Congreso Constituyente nombra a los venerables curas párrocos por tutores y padres naturales de los indígenas, excitando su ministerio de caridad a favor de esta clase inocente, abyecta y miserable. Entonces, des en cuenta que en 1830 se considera a la población indígena ecuatoriana como casi como un grupo infantil, ¿no? Como un grupo de gente que necesita de especial cuidado, y este cuidado se lo entrega, se entrega la responsabilidad directamente a los curas párrocos, y se describe a los indígenas como inocentes, abyectos y miserables. Entonces, pongámonos a pensar que casi 2 siglos después, la situación y la relación con las poblaciones indígenas ha cambiado sustancialmente. Quienes durante los siglos de colonialismo español fueron la raza inferior, con cuya inmisericordia explotación se contribuyó en buena medida a la acumulación originaria del capitalismo europeo, ahora se han convertido en actores políticos de importante envergadura. Así que vale la pena hacerse la pregunta de qué son en realidad los movimientos indígenas en Latinoamérica. Estos son movimientos que están vivos y en pie de lucha y no pueden ser excluidos del diálogo nacional, como lo fueron durante siglos en las agendas de las aristocracias locales, que supuestamente representaban un progreso europeizante, como hemos visto en módulos anteriores, frente al atraso que representaban estos pueblos originarios. Y entonces, ¿qué son en realidad los movimientos indígenas en Latinoamérica? En este último módulo vamos a tratar de responder esta pregunta a través del análisis del caso ecuatoriano. Nuestro octavo módulo se divide en 2 secciones. La primera se titula De sujetos indios a ciudadanos étnicos. Aquí vamos a leer un artículo de Andrés Guerrero. Y la segunda sección se titula La participación política de la mujer indígena, una tarea pendiente. Entonces vamos a darle un enfoque de género para concluir el curso. Entonces entremos un poquito en detalle de lo que es la primera sección de este módulo número 8. Esta sección se basa en las ideas de Andrés Guerrero en un artículo escrito en 1993. Andrés Guerrero es un sociólogo ecuatoriano y quien titula De sujetos indios a ciudadanos étnicos su artículo que describe el movimiento indígena ecuatoriano. Guerrero mantiene que sin la reforma agraria, acuérdense que hablamos en la sección anterior con Mariátegui sobre lo que es la reforma agraria, y la abolición de las relaciones precarias que ataban al trabajador a la hacienda, hubiera sido imposible que los indígenas adquieran conciencia de ser ciudadanos ecuatorianos y reclamen participación en el quehacer nacional, como lo hicieran anteriormente la clase obrera y en su momento las clases medias en toda Latinoamérica. Entonces, para Guerrero, ubica los antecedentes del movimiento indígena en la FEI, que es la Federación Ecuatoriana de Indios, en la década de 1950 a 1960. Y las reivindicaciones de la FEI fueron más bien de tipo clasistas, pero que de alguna manera impulsaron la organización de los guasipungueros. Hay algunas otras razones que se pueden destacar para el surgimiento del movimiento indígena en Ecuador. Aquí ponemos un ejemplo que es el tema de cómo los líderes Shuar se convirtieron en vectores de su propia historia, en vectores de su propio cambio. Entonces, otra influencia del movimiento indígena vino en realidad de donde menos esperaban.
de las comunidades amazónicas, en particular los shuaras, entre quienes los salesianos habían realizado un tipo de evangelización progresista impulsada por la Iglesia Católica a partir del Concilio Vaticano II y de los concilios de obispos latinoamericanos realizados en las ciudades de Medellín y Puebla. Poco después se difundiría la teología de la liberación, cuyos principales gestores eran teólogos latinoamericanos. Los salesianos organizaron las escuelas radiofónicas apropiadas para las comunidades shuaras de hábitat disperso y promovieron la capacitación de los líderes shuaras, hasta entonces conocidos solamente como los jíbaros, los cazadores de cabezas. Y esta capacitación llevó a los líderes hasta niveles de educación superior. El objetivo de los salesianos fue acabar con el ventriloquismo político, o sea, que otros hablen en representación de los shuaras, y que los líderes shuaras dirijan sus propios procesos de cambio. Este hecho hizo que los shuaras, a diferencia de las comunidades quichuas de la sierra, que fueron altamente manipuladas por partidos políticos, que los shuaras planteen reivindicaciones propias, sin discursos aprendidos de memoria, y que sus reclamos hagan sobre todo referencia a reivindicaciones étnicas y culturales. Hablemos un poquito sobre la CONAIE, o Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. La Federación Shuar tuvo mucha influencia sobre las organizaciones indígenas de la sierra. En la actualidad conocemos que estas organizaciones son múltiples, incluyendo la Federación de Indígenas Evangélicos, la Federación de Indígenas y Pueblos Negros del Ecuador, todas las cuales se aglutinan bajo una macroorganización que es la CONAIE, o Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Por más desacuerdos que tengamos con los planteamientos y tácticas de la CONAIE, es indudable el mérito de los indígenas, que representan entre el 25 y el 30% de la población ecuatoriana, de haberse puesto al día en poco más de 30 años desde las reformas agrarias. Evidentemente, el movimiento indígena tiene mucho recorrido por hacer, en cuanto a capacitación de sus líderes, formación adecuada de sus intelectuales que les permite entender mejor la problemática nacional en un contexto globalizado. E igual que todos los demás sectores de la sociedad nacional, desarrollar una cultura de diálogo y de negociación sin recurrir a amenazas ni paralizaciones destructivas. Pero si siguen al mismo ritmo que han tenido en los últimos 30 años, no hay duda que lograrán todos estos procesos en un corto tiempo. Aquí les puse una cita sobre el tema de la etnicidad y los surgimientos de movimientos sociales en América Latina. En toda América se asiste a un proceso de politización de lo étnico, de suerte que no solamente la población indígena reclama su visibilidad, su espacio político y su respeto, el respeto por su cultura, sino que otros pueblos como los afroamericanos y pueblos con culturas subalternas. Entonces, esta idea nos hace dar cuenta de que estamos hablando de un proceso amplio donde el movimiento indígena es muy representativo, pero también es solo una pieza del gran movimiento social que está ocurriendo en Latinoamérica. Y si nos ponemos a pensar, estas reivindicaciones sociales van detrás de una causa justa, que es justamente la pobreza. Detrás de toda esta agitación se encuentra esta causa justa y una amarga historia que data de la conquista española. Despojados de sus mejores tierras, sometidos a trabajo forzoso y altos impuestos, así como a las enfermedades europeas. Aquí nos hace acuerdo los textos de Jared Diamond, ¿se acuerdan de las primeras secciones del curso? La población indígena de las Américas se redujo alrededor del 10% de su nivel anterior de la conquista. Desde entonces ha crecido, pero como hemos visto en secciones anteriores, la independencia hizo poco para alterar la condición de segunda clase de los indios o el racismo que sufrieron. En el siglo XX se hicieron esfuerzos paternalistas en varios países para mejorar la suerte de los pueblos indígenas.
y su legado cultural fue reconocido. El objetivo era la asimilación. Los pueblos indígenas, se pensaba tácitamente, desaparecerían bajo el doble proceso del mestizaje por un lado y la urbanización por otro lado. Pero no han desaparecido. De acuerdo con las mejores estimaciones, hay alrededor de 45 millones de indígenas en América Latina hoy en día. ¿Quiénes son? Los que así se definen, dicen los científicos sociales. Esa autodefinición no se limita en el lenguaje y el vestido, ni mucho menos en vivir en una comunidad rural, aunque todos estos elementos pueden ser importantes para la identidad cultural indígena. Dentro de este contexto, el surgimiento de los nuevos movimientos indígenas tiene varias causas. La más importante es que la mayoría de los indígenas latinoamericanos aún viven en la pobreza, y muchos en la pobreza extrema. Según el Banco Mundial, en comparación con el resto de la población, tienen menos años de escolaridad y tienen menos probabilidades de disfrutar de los servicios básicos. Si bien el acceso a la enseñanza primaria es ahora casi universal, esto no es cierto de la educación superior. Según Fernando García de Flaxo, Ecuador, mientras que el 18% de los ecuatorianos de edades comprendidas entre 18 y 25 están dentro del sistema educativo, y esos son todos ustedes, solo el 1% de los indígenas ecuatorianos tienen acceso a la educación superior. Estos son datos alarmantes. Entonces pasemos a hablar de la segunda sección de este módulo y la última sección del curso, que se llama La participación política de la mujer indígena, una tarea pendiente. Y sacamos este título del artículo de Nina Pacari, escrito en el 2002, que ustedes van a tener que leer. Entonces este último tema se basa en dos artículos que hacen un llamado a la falta de participación política de la mujer indígena. El uno es el texto de Pacari y el otro es el texto de Manuela Pic. Y ambos resaltan que el protagonismo histórico de las mujeres en las luchas indígenas, por ejemplo el caso de Tránsito Amaguaña, sobre quien van a tener que escribir su último ensayo, no se ha traducido bajo la forma de liderazgo político. A medida que los movimientos indígenas se institucionalizaron en la década de los 90, la mayoría de las mujeres fueron marginalizadas. Hoy en día la política étnica está marcada por una sustancial inequidad de género, con muy pocas mujeres en posiciones de poder. Entonces ustedes en su ensayo final van a tener que hacer una reflexión sobre este desafío tan grande que tienen los movimientos indígenas en el Ecuador y en Latinoamérica en general. Así que eso es una breve introducción al último módulo de este curso, que se titula Movimientos indígenas y etnicidad. Espero que los disfruten. Muchísimas gracias.